cierro cámara y micro hasta que me indiques. De acuerdo. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la charla virtual sobre la carrera diplomática y el concurso de admisión a la Academia Diplomática del Perú, Pérez Javier de Cuéllar, ADP.
Este conversatorio es organizado por la referida Academia Diplomática del Perú, la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC y su grupo de estudios de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales GEDIRI. Este conversatorio tiene por objetivo brindar información sobre el rol de la ADP y su importancia como centro de estudios de los aspirantes al servicio diplomático. De acuerdo a la agenda del conversatorio, contaremos en esta tarde con la valiosa participación de nuestro decano de la Facultad de Derecho de la UPC, el doctor Luis García Corrochano, quien brindará unas palabras de bienvenida, así como de los distinguidos representantes de la Academia Diplomática del Perú y funcionarios diplomáticos. Asimismo, y a nuestros oyentes, y por un tema de orden, les pedimos que cuando tengan las preguntas pertinentes sean formuladas en el botón de preguntas y respuestas que se encuentran en la parte inferior de sus pantallas y deberán indicar el nombre del panelista al que está dirigida esta pregunta. Asimismo, reiteramos que por favor, por un tema de orden también, a nuestros oyentes que mantengan su micrófono apagado para proseguir con lo determinado para este conversatorio. En este sentido, tengo el honor de presentar al doctor Luis García Corrochano, el cual nos dará las palabras de bienvenida a nuestros queridos invitados. El doctor García Corrochano es magíster en Derecho Internacional por la Universidad Complutense de Madrid, tiene más de 25 años de experiencia laboral, es actualmente profesor de la Academia Diplomática del Perú, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC, y expresidente del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional. Asimismo, nuestro querido decano preside el Comité Jurídico Interamericano de la OEA, además ejerce como vocal titular del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas y como árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Tiene el uso de la palabra, doctor García Corrochano. Muchas gracias, Nicole. Muy buenas tardes y bienvenidos alumnos y exalumnos de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, así como invitados de otras universidades y de otras carreras, además de las carreras de Derecho y de Relaciones Internacionales. Para mí es un gusto poder presentar una exposición de la Academia Diplomática del Perú, porque sé que es de interés de muchísimos de ustedes. Esta institución que lleva décadas formando lo más graneado de nuestra diplomacia, es decir, de la representación internacional del Estado. Hay que tener presente que es muy, muy importante, ¿sí? Y en esta ocasión, además, con mayor gusto todavía, presento esta exposición porque va a ser realizada por 3 exalumnos míos, por 2 exalumnas, la consejera señora Catherine Benard, la primera secretaria, señora Sandra Reyes, y el alumno de segundo año, el señor Esteban Pacheco. Doy fe de la excelencia de la formación profesional que tiene la Academia Diplomática del Perú a lo largo de los años que yo vengo dictando, y creo que a nivel mundial es uno de los centros de formación en diplomacia y relaciones internacionales más reputados y reconocidos que puede haber. Por eso nos llena de orgullo el poder contar esta tarde con las exposiciones de los jóvenes diplomáticos, 2 jóvenes diplomáticas y un joven aspirante diplomático. Me van a disculpar, pero especialmente me da mucho gusto en el caso de Sandra, porque Sandra es exalumna de la UPC y exalumna mía en la academia también, ¿no? Así es que, sin más, creo que vamos a tener la presentación a cargo de la Academia Diplomática, y le agradezco muy especialmente a las profesoras Paola Reyes y Kelly Jaimes, de Derecho Internacional de la UPC, haber coordinado esta presentación, y al Grupo de Estudios de Derecho Internacional de la Universidad por el entusiasmo que ha puesto en la organización de esta presentación. Muy bien, vamos a continuar con el programa. Muchas gracias, Nicole, y adelante. Muchas gracias, doctor. Bien, siguiendo con la agenda de este evento, vamos a dar la bienvenida a Catherine Benard Zapata. Ella es subdirectora de Planes y Programas de la ADP, quien nos va a comentar un poco sobre el concurso de admisión de la ADP y el programa de estudios. Ella es consejera en el Servicio Diplomático de la República. Asimismo, es subdirectora de Planes y Programas en la Academia Diplomática del Perú. Ha servido 5 años en la Embajada del Perú en la República Francesa y fue parte del equipo diplomático del Perú en la controversia marítima con Chile ante la Corte Internacional de Justicia. Tienes el uso de la palabra, Catherine.
Muchas gracias. Muchísimas gracias al decano de la Facultad de Derecho y estimado profesor de la Academia Diplomática, doctor García Corrochano, al equipo de estudios de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la UPC, y muy especialmente a la profesora Paola Reyes, con quien hemos venido coordinando desde inicios de este año este conversatorio, que en un principio queríamos que fuese presencial, pero dada la coyuntura hemos tenido que pasar a este formato, que igual nos permite llegar a muchos de ustedes. Bueno, este año estamos presentando las charlas a las diferentes facultades de Derecho, Relaciones Internacionales y otras carreras en las diferentes universidades del Perú de esta manera virtual. Y nuestro lema es el que pueden ver en la pantalla, buscando la excelencia para el servicio diplomático de la República. ¿Qué cosa es la Academia Diplomática del Perú? La Academia Diplomática del Perú Javier Pérez de Cuéllar es la única vía de acceso al servicio diplomático del Perú. Una vez que los postulantes ingresan a la academia, tienen una maestría que consta de 4 semestres académicos, es decir, de 2 años. Al egresar de dicha maestría, obtienen una doble titulación, el grado académico de maestro en Diplomacia y Relaciones Internacionales y el título de diplomático de carrera. ¿Qué se necesita para poder postular al concurso de admisión que se hace todos los años para poder ingresar a la Academia Diplomática? Ser peruano por nacimiento, esto quiere decir, incluye a las personas que han nacido fuera, hijos de peruanos y que han sido debidamente registrados ante un consulado peruano. Contar con el grado académico de bachiller y o título universitario en cualquiera de las carreras reconocidas por el Sistema Universitario Nacional. Tener dominio del castellano, obviamente, y tener un nivel mínimo de inglés intermedio. Aquellas personas que ya cuentan con nivel avanzado y tienen el examen, la certificación internacional IELTS o TOEFL, IELTS con mínimo 6.5 y TOEFL con mínimo 73 puntos, pueden ser exonerados del examen de inglés del proceso de admisión. También es necesario no haber sido eliminado más de una vez en concursos anteriores a la academia y no contar con antecedentes penales, policiales ni judiciales. Las inscripciones están abiertas cada mes de enero. Se hace un pago único administrativo de 416 soles por la carpeta de admisión. Y luego se procede a participar en los 7 exámenes. Cada uno de ellos es eliminatorio. El ingreso se hace según estricto orden de mérito. En esta lámina podemos ver cuáles son las etapas del concurso de admisión que se realiza anualmente. La primera etapa se realiza tanto en Lima como en las diferentes provincias del Perú, en las oficinas desconcentradas del Ministerio de Relaciones Exteriores. El primer examen es un examen de escrito de conocimientos que consta de preguntas objetivas en los temas de actualidad internacional, diplomacia y relaciones internacionales, teoría general del derecho y sistema jurídico peruano, economía, comercio internacional, geografía, ciencia política e historia universal y del Perú. Aquellos postulantes que pasan este primer examen, pasan al siguiente examen, rinden un examen escrito de concepto, que es un examen de desarrollo de 2 temas de actualidad nacional e internacional, 2 ensayos. Aquellos postulantes que pasan también este segundo examen, pasan a la segunda etapa del concurso. La segunda etapa del concurso se da exclusivamente en Lima y consta del examen médico, el examen de inglés, el examen psicotécnico, el examen psicológico, que consta de unas dinámicas grupales y de un examen ante un psicólogo, y el examen oral de concepto, que es una entrevista que se hace frente a un jurado. Si ustedes quieren saber más, sobre todo sobre los temas que se toman en los exámenes, sobre todo en el examen de conocimientos y el escrito, pueden consultar el prospecto en nuestra página web. ¿Qué es lo que buscamos en la Academia Diplomática? Como bien lo dice el título, la excelencia. El servicio diplomático requiere de personas que sean críticas, que tengan capacidad de análisis crítico, que tengan una gran capacidad para adaptarse no solamente a las diferentes culturas, pues van a viajar por todo el mundo, sino también a diferentes temas, pues los diplomáticos, como vamos a ver más adelante, trabajamos en diferentes áreas.
personas que tengan mucha ética, que sean íntegras y que sobre todo tengan una gran vocación de servicio al país, pues el funcionario diplomático, ante todo, es un servidor público. ¿Dónde trabajan los diplomáticos? Los diplomáticos trabajamos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la red de embajadas y consulados, en los organismos internacionales, como puede ser las Naciones Unidas, la OEA, en las oficinas desconcentradas en el Perú, que son las oficinas desconcentradas del Ministerio en las diferentes provincias. Y también somos destacados en algunas ocasiones ante el Congreso, el Poder Judicial, ministerios y otras instituciones del Estado. En esta lámina pueden observar cuáles son las categorías. El servicio diplomático es un servicio jerárquico. Cuando los alumnos egresan de la Academia Diplomática después de haber completado sus 2 años exitosamente, ingresan inmediatamente al escalafón del servicio diplomático en calidad de tercero secretario. Luego, en función del mérito y del tiempo del servicio, pasan a ser promovidos, ascendidos a la categoría de segundo secretario. Y así sucesivamente. Cada peldaño cuenta con diferentes requisitos que se solicitan a las personas. Por ejemplo, contar con 2 idiomas, tenemos que cursar diferentes cursos obligatorios que provee gratuitamente el ministerio, servir en un consulado por mínimo 2 años para poder llegar al ministro. En fin, es una carrera sumamente meritocrática. ¿Por qué pedimos nosotros un requisito que no mencioné, que es no contar con más de 30 años al 31 de marzo del año en postulación? Porque hay un límite de edad. El límite de edad permite que todas las personas que ingresen al servicio diplomático puedan aspirar a llegar a la máxima categoría, que es aquella de embajador. Pues para poder llegar a esa categoría, estamos hablando de una carrera promedio de 30 años. Actualmente, el 26% de las funcionarias en actividad somos mujeres y el 74% son hombres. Y la edad de retiro es aquella de 70 años. Las personas que ingresan a la Academia Diplomática reciben una formación gratuita porque pues, es una inversión que hace el Estado peruano para formar a los futuros diplomáticos. Y la reciben con los mejores profesores de las universidades peruanas y también con diferentes diplomáticos que les brindan clases prácticas. Tienen clases en el área política, como realidad nacional, gestión pública. Tienen también clases en el área económica y en el área cultural, como promoción económica comercial, promoción cultural, protección del patrimonio. En el área consular, trámites consulares, asistencia y protección a los peruanos en el exterior. Y en el área propiamente diplomática, teoría de relaciones internacionales, historia diplomática del Perú, entre otros. Es una educación muy rica que además se complementa con viajes al interior del país en los 2 años y con 2 meses de prácticas en la Cancillería peruana entre un año y el otro. Vamos a conversar mucho más, vamos a absolver sus dudas, pero dejo por unos minutos esta lámina para que la tengan presente. Ahí pueden ver todas nuestras redes sociales, donde siempre pueden estar en contacto con nosotros y pueden seguir viendo diferentes anuncios que hacemos y charlas que hacemos para poder difundir más sobre la carrera diplomática. Muchas gracias. Muchas gracias, Catherine, por tu valioso aporte. Y continuando con el evento y este conversatorio, vamos a dar la bienvenida a Esteban Pacheco Araos. Él es alumno de 2º año en la ADP, el cual nos va a comentar un poco su testimonio sobre el ingreso y los estudios propiamente en la ADP. Esteban es graduado en Administración de Empresas por la Universidad de Piura. Es actualmente alumno de 2º año de estudios de la Maestría de Relaciones Internacionales y Diplomacia de la Academia Diplomática del Perú. Tienes el uso de la palabra, Esteban. Te escuchamos. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Aprovecho la ocasión para saludar al doctor García Corrochano, quien fuera mi profesor en la academia. Sus clases fueron realmente exigentes, pero también muy entretenidas. Como se mencionó, mi nombre es Esteban Pacheco, soy alumno del 2º año de la academia. Para efectos de esta charla, he dividido mi presentación en 4 partes. La primera les hablaré sobre mi decisión de postular a la academia, luego les contaré
sobre mi experiencia durante el proceso de preparación. Luego les hablaré sobre este primer año, el primer año que tuve y el segundo año, y daré unos comentarios finales. En primer lugar, quisiera comentarles que postular a la academia fue una decisión que requirió de mi parte tiempo, madurez y preparación. A diferencia de la mayoría de mis compañeros, yo descubrí esta carrera, esta vocación, no hace mucho tiempo. Después de acabar la universidad, trabajé en investigación, en ONGs de desarrollo sostenible, y pude constatar lo determinante que es para el Perú lo internacional. Y por eso, como ustedes el día de hoy, yo también escuché una charla sobre el servicio diplomático que me ayudó a resolver dudas. El punto determinante fue preguntarme, ¿cómo puedo servir mejor a mi país? Y a partir de reconocer mis habilidades, intereses y sueños, descubrí que este era el camino para mí. Por ello, si alguno de ustedes tiene este cuestionamiento y a ello le suma un legítimo interés por las relaciones internacionales, la defensa de los intereses nacionales en diversos escenarios, la convicción de proteger a los peruanos, sin lugar a dudas, postular a la academia se presenta como una excelente opción para poner al servicio del Perú sus habilidades y talentos. Lo esencial que espero que entiendan es que ingresar a la academia es la vía de ingreso al servicio diplomático, lo que tiene un horizonte laboral de más de 40 años. Entrar al servicio diplomático es como ingresar a una fuerza armada, hay jerarquía, hay autoridad, hay tradiciones. Solo que no nos preparamos para las armas, sino para el uso de los argumentos, las leyes internacionales y las relaciones para defender los intereses del Perú. Por ello, nuestro campo de acción es muy variado, requiere mucha flexibilidad y capacidad de adaptación. Les recomiendo que lo piensen bien. Uno debe estar dispuesto a vivir y servir en el exterior. Eso tiene consecuencias para uno, para la pareja y para la familia. En segundo lugar, en cuanto al proceso de admisión, como se ha mencionado, es exigente y es largo. Por ello, creo que una buena manera de ver este proceso es como una carrera de resistencia y no de velocidad. Mi experiencia para prepararme para el examen consistió de una dedicación casi exclusiva por casi 6 meses. Me inscribí a la fundación de la Academia Diplomática para prepararme. Yo trabajaba en una ONG y decidí reducir mis funciones. No tuve muchas reuniones ni fiestas, me hice un horario que incluía hacer ejercicios y dormir bien para dedicarme a los estudios. Tuve que hablar con mi enamorada para explicarle que no podíamos vernos tanto ni podíamos salir tanto como antes. Por si acaso no terminé con mi enamorada, de hecho ahora estamos comprometidos. Con lo que les he dicho, algunos consejos prácticos serían, como comentó la consejera, sería bueno revisar la página web y las redes sociales de la academia para enterarse de los pasos, familiarizarse con los temas, pues todo ello es importante para el Ministerio de Relaciones Exteriores. El segundo consejo, debido a que los exámenes son cancelatorios, es importante encontrar un equilibrio en la preparación. No descuiden ninguno de los exámenes. Y como se darán cuenta, lo que estudien en los primeros exámenes les será esencial para la entrevista final. Una parte esencial es estar actualizado con el acontecer nacional e internacional. Les recomiendo no descuidar el inglés. Si es posible, exonerarse para no tener que rendir el examen. Dedíquense al estudio, a leer temas de actualidad, diarios internacionales. Hay canales en YouTube que son muy buenos para aproximarse a estos temas. Finalmente, no descuiden sus habilidades blandas, que también son requeridas en el proceso de admisión. Por ello, mantener la calma es esencial. Dicha tranquilidad no la logran si no tienen confianza desde el principio. En ese sentido, no le tengan miedo a los exámenes psicotécnicos y psicológicos. Sean ustedes mismos. El examen busca encontrar el perfil adecuado. Busca jóvenes maduros, con vocación de servicio, gente íntegra, profesionales competentes y con criterio, personas que amen a su país y que sepan trabajar en equipo y bajo presión. En cuanto a mi experiencia del primer año, quisiera hablarles un poco de mi promoción, la 58ª promoción de la Academia Diplomática, que está formada por 30 integrantes, 11 mujeres y 19 hombres.
Nuestra promoción es sumamente diversa, no solo por las diferentes carreras, dado que si bien la mayoría son abogados, también hay economistas, comunicadores, ingenieros industriales, ingenieros administrativos, hay politólogos, administradores, algunos han estudiado en el Perú, pero varios también en el extranjero. En cuanto a la procedencia, varios somos de Lima, pero también provienen de Arequipa, de Piura, de Tacna, Moquegua, Cajamarca, Cusco, La Libertad, Junín y Puno. Además, hemos tenido 2 becarios internacionales, uno de Rusia, que nos acompañó en el primer año, y uno de Honduras, que aún nos acompaña y culminará los estudios con nosotros en diciembre. De las cosas que más me alegran de mi experiencia en la Academia Diplomática es haber conocido mi promoción. La vocación de servicio, el amor al país, la amistad y trabajo en equipo que descubro entre mis compañeros me alientan a ser mejor. De manera breve, quisiera mencionarles que desde el primer día de la academia uno tiene contacto con el quehacer diplomático, puesto que las autoridades de la planta orgánica son diplomáticos de carrera y varios de nuestros profesores también lo son. Adicionalmente, nos imparten clases especialistas de primer nivel. Realmente estoy muy impresionado por el nivel de los profesores. En la academia se encarga de conseguir a los mejores profesores, el nivel es exigente y nos tenemos que dedicar a tiempo completo. No es posible trabajar ni hacer otra cosa que no sea estudiar. Algunas experiencias bonitas del año pasado fueron las visitas en cuanto a actividades oficiales a la base naval, a la base aérea o base militar. Les comparto algunas fotos, estamos ahí negociando, tenemos varios seminarios también. En agosto del año pasado tuvimos un viaje de estudios al sur del país, al sur del país, y también visitamos Bolivia y Chile, y finalizamos con el desfile por los 90 años de la reincorporación de Tacna al Perú. Por ser parte de una ceremonia, sin lugar a dudas, fue un honor y un gran recordatorio de la peruanidad y los valores que unen a los peruanos. Este segundo año empezó en enero con nuestras prácticas en diversas direcciones del ministerio, lo que nos permitió tener un contacto directo con los temas relevantes para el Perú. En marzo tuvimos el honor de participar en las honras fúnebres del embajador Javier Pérez de Cuéllar. Sin lugar a dudas, fue una ocasión conmovedora que representó un hito no solo para la academia, sino también para el ministerio, al haber sido uno de sus representantes más ilustres. Este segundo año ha significado un punto de quiebre por la actual situación del mundo, por la pandemia, y también ha impactado nuestras clases, motivo por lo cual todas las clases han sido de manera virtual. Me ha impresionado mucho la capacidad que ha tenido la academia de adaptarse a estos momentos. Esta modalidad ha supuesto también desafíos, más aún cuando a final de este año debemos presentar una tesis y un caso práctico. Sin el apoyo de nuestros compañeros, el espíritu de cuerpo y el respaldo de las autoridades y el personal administrativo, esto no sería posible realmente. Actualmente estoy ya en el último ciclo, a pocos meses de concluir, y realmente estoy muy contento por haber tenido esta experiencia. Sigo terminando la tesis y espero poder graduarme ahora en diciembre. Finalmente les quería comentar que estoy muy feliz y orgulloso de mi decisión de postular, y me gustaría reiterar la invitación a aquellos que tienen algún cuestionamiento sobre las relaciones internacionales y tienen una firme vocación de servir al país y que desean poner sus habilidades al servicio del Perú, que consideren postular a la Academia Diplomática Javier Pérez de Cuéllar en el próximo examen de admisión. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban, por compartirnos un poco tu testimonio de tu experiencia. Bien, finalmente vamos a dar la bienvenida a la señorita Sandra Rodríguez Sánchez. Ella nos dará su testimonio sobre la carrera diplomática en la Subdirectoría de Investigación y Cooperación Internacional de la ADP. La señorita Rodríguez es la actual subdirectora de Cooperación Internacional e Investigación en la Academia Diplomática. Ha servido 3 años en la Embajada del Perú en la República Federal de Alemania
y 2 años en la representación permanente del Perú ante las Naciones Unidas. Previo a ello, fue parte del equipo diplomático del Perú en la controversia marítima con Chile ante la Corte Internacional de Justicia. Tienes el uso de la palabra, Sandra. Gracias. Buenas noches con todas y todos. Gracias a la Facultad de Derecho de la UPC por organizar esto en conjunto con nosotros. Gracias al doctor García Corrochano, ex profesor mío en la Academia Diplomática, asesor de mi tesis para obtener el título de abogado en la UPC. Muchas gracias a todos por su asistencia. Yo les voy a contar brevemente un poco mi experiencia ya como funcionaria diplomática. Yo egresé de la Facultad de Derecho en diciembre del año 2008 y ingresé a la Academia Diplomática en el año 2010. Después de los 2 años de estudios, ingresé al Servicio Diplomático de la República y la primera oficina a la que fui designada fue la Asesoría para Asuntos de Derecho del Mar, que era la oficina que en ese entonces estaba a cargo del tema de política exterior más importante para el país, que era el diferendo marítimo entre el Perú y Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Estuve trabajando en esta oficina por 2 años, entre el 2012 y el 2014. Una experiencia altamente gratificante a nivel profesional, muy demandante, mucha vocación de servicio al país por la magnitud del tema en particular. Tuve la oportunidad de viajar a La Haya para asistir a la fase oral del proceso, una experiencia también realmente única para alguien que ingresa al servicio, ¿no? Tan joven. Luego de 2 años en la asesoría, en abril del 2014 fui trasladada a prestar funciones a la Embajada del Perú en la República Federal de Alemania, en Berlín. Estuve 3 años en Berlín, entre el 2014 y el 2017. Ahí estuve a cargo primero de los asuntos de cooperación educativa principalmente, y también de los asuntos culturales de la embajada. Y posteriormente fui la jefa de la sección consular y de los asuntos legales de la misión. En la embajada uno ve diversos temas, ¿no? Desde el tema de cooperación, como mencioné, en los que básicamente vemos la forma de suscribir mayores acuerdos, fomentar intercambio de estudiantes peruanos, alemanes, en el ámbito de la cooperación educativa, claramente. En la parte cultural, la organización de eventos, exposiciones en museos, promover al país en el exterior, que es parte del trabajo que nosotros hacemos como diplomáticos fuera. Tuvimos una visita presidencial, que es una de las mayores actividades o de las actividades más importantes de una embajada, cuando llega el presidente con una delegación de ministros al país en el que uno está desplegado. Y en la parte consular y legal, uno se encarga de otro aspecto de la carrera diplomática, que es el tema del servicio consular, que es el apoyo a los connacionales que viven fuera. Básicamente prestarles asistencia legal, asistencia humanitaria en muchos casos, apoyarlos en todo lo que sea posible, organizar las elecciones generales, por ejemplo, para que vayan a votar cuando están fuera. Entre otras cosas más, ¿no? Principalmente eso, en mi experiencia trabajando en Berlín, en la embajada. Luego, alrededor de abril, mayo de 2017, me trasladaron a Nueva York, a la oficina, a la representación permanente del Perú ante las Naciones Unidas, porque fui llamada a formar el equipo que trabajó específicamente en la participación del Perú en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por los años 2018 y 2019. Lo usual cuando nosotros estamos en el exterior es permanecer 5 años fuera, en el mismo lugar, ¿sí? En una embajada, en un consulado, en una representación permanente, y por situaciones muy específicas, como fue en mi caso, a uno lo pueden trasladar a la mitad, básicamente, de ese periodo. Yo estuve, en realidad, casi 6 años fuera, ¿no? Porque estuve 3 años en Berlín y casi 3 años en Nueva York también. En Nueva York el trabajo es completamente distinto, es un trabajo multilateral. En una embajada nosotros tenemos un trabajo bilateral, ¿no? Básicamente las relaciones entre el Perú y el país en el que estamos desplegados. En las misiones ante organismos internacionales
El trabajo es multilateral, estamos en contacto con todas las misiones de los países que están desplegados en las Naciones Unidas. Básicamente el trabajo en Nueva York radicó en la participación del Perú en el Consejo de Seguridad, como lo dije, que fue un trabajo también sumamente demandante por la implicancia, ¿no?, de que el Perú fuera parte del órgano más importante de las Naciones Unidas, el órgano encargado del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Trabajamos intensamente, enfrentamos varias sesiones de emergencia, dependiendo de los temas que eran más delicados, ¿no? Temas de relaciones internacionales, de política internacional más delicados durante esos 2 años. La experiencia también en el Consejo de Seguridad me permitió viajar al África en una misión con las Naciones Unidas a visitar uno de los países en conflicto que eran de la agenda del Consejo, como fue la República Centroafricana. Una experiencia realmente increíble, ¿no? Ese tipo de experiencias que esta carrera nos da y que difícilmente otra puede brindar. Al término del Consejo de Seguridad, a fines del año pasado, regresé al Perú, regresé a Lima y ahora, como mencionaron previamente, estoy a cargo de la subdirección de investigación y cooperación internacional de la Academia Diplomática y, entre otras cosas, me encargo de ver los acuerdos de cooperación entre la academia y otras academias diplomáticas en el extranjero, entre instituciones educativas extranjeras, nacionales. También estoy a cargo de la edición de la revista de Política Internacional de la Academia Diplomática, entre otras cosas. Como verán, mi trayectoria no es muy larga aún. He estado recién una vez fuera, pero he tenido la suerte de poder estar en 2 puestos distintos en ese periodo, lo que ha hecho mucho más enriquecedora mi experiencia. He pasado de trabajar en el tema del diferendo marítimo con Chile a la embajada en Alemania, una relación netamente bilateral, a ver también temas consulares, luego trabajar en la misión ante las Naciones Unidas y ver temas multilaterales, y ahora estar en la Academia Diplomática viendo la preparación de los alumnos. Y eso es a lo que hacía mención Catherine hace un momento, ¿no? Cómo nosotros necesitamos esta capacidad de adaptarnos constantemente, no solo a los países en los que somos desplegados, sino también a los temas que vamos viendo. Cambiamos constantemente los asuntos de los que nos encargamos. A manera de conclusión, solo quisiera decirles que esta es una carrera muy demandante, muy exigente, implica grandes desafíos que para algunos pueden ser mayores que otros. El vivir fuera por un prolongado tiempo, el tal vez estar en países en los que uno no conoce el idioma, en algunos casos, el estar lejos de la familia, lejos de los amigos, culturas distintas, son retos. Y pueden ser grandes desafíos para algunas personas, pero quisiera que sepan que esta es una carrera altamente gratificante, a nivel personal y a nivel profesional, sobre todo. Uno tiene muchas satisfacciones profesionales y sobre todo tiene la oportunidad de contribuir directamente con el beneficio del país, y creo yo que no hay muchas carreras, por no decir tal vez ninguna, que nos permita tener todo eso en conjunto. Esa es un poco mi experiencia hasta el momento y bueno, encantada de responder a alguna pregunta si la tuvieran. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Gracias por tu testimonio. Bien, en este marco y ya con las exposiciones desarrolladas en esta oportunidad, queridos oyentes y estudiantes y público en general, vamos a dar inicio al bloque de preguntas y respuestas. En esta, ustedes, los espectadores, han enviado preguntas a los panelistas, las mismas que serán respondidas a lo largo de 20 a 30 minutos. Ok, la primera pregunta va para Catherine y viene de parte de Lorenzo Ruiz Rodríguez, el cual nos menciona: como médico se puede postular a la carrera diplomática. Si es afirmativo, ¿en qué áreas de trabajo podría ejercer? Catherine. Sí, muchas gracias. Efectivamente, todas las carreras, lo que la academia reconoce, todas las academias universitarias reconocidas por el sistema universitario peruano. Es decir, como médico sí puede participar.
trabajaría como trabajamos todos en diferentes áreas, no es que estaría asignado a un área en particular. Contamos, que yo sepa, con un médico, y igual que todos nosotros, ha pasado también por el área consular, ha estado en La Habana, ha estado en una embajada, entonces no es que por ser médico estaría circunscrito a un área en particular. Muchas gracias, Catherine. Bien, la segunda pregunta va para Esteban Pacheco, que viene de parte de Marjorie González, la cual nos pregunta: durante esos 6 meses de preparación rigurosa para el examen de admisión, ¿qué temas fueron los que más abordaste? Buenas noches, gracias por la pregunta. En ese momento yo busqué en la página web cuáles eran los temas del momento. Obviamente habían temas de derecho internacional, habían temas de historia, geografía, y eso fue lo primero que revisé. Lo que más me sirvió a mí, creo, fue actualizarme con los temas de actualidad internacional, ver programas de televisión o programas de YouTube de análisis de los temas de actualidad, leer periódicos, sobre todo los internacionales. Eso es lo que a mí más me sirvió. Muchas gracias, Esteban. La tercera pregunta va para Sandra Rodríguez y viene de parte de Alexandra Arrunaghetti. Buenas noches. Quisiera saber si existe una academia que prepare a los aspirantes para la admisión al egreso de la Academia Diplomática del Perú. Gracias. Tengo en cuenta que, bueno, gracias por la pregunta. Tengo en cuenta que existe la fundación de la Academia Diplomática, que presenta que tiene un programa de preparación para los alumnos. Y no, creo que también hay otra que no es de la fundación, pero no estoy segura no recuerdo el nombre, no lo tengo. Está bien, gracias, Sandra. Vamos por la segunda ronda de preguntas. Y va para Catherine. Catherine, nos pregunta Giordano Anicama. Una vez que termine los estudios en la escuela diplomática, luego exactamente ¿qué sucede? ¿Debo especializarme en un campo, así como en una carrera universitaria, o qué es lo que sucede? Cuando un alumno termina exitosamente sus 2 años, que incluyen la presentación de una tesis para la maestría y un caso práctico para el título de profesional diplomático de carrera, tiene una ceremonia de juramentación en el Palacio Torre Tagle y el 1 de enero del siguiente año pasa inmediatamente a formar parte del escalafón diplomático en calidad de tercer secretario. Luego, dentro de la carrera, siempre hay opciones para poder seguir estudiando. De hecho, la Oficina de Recursos Humanos también propone algunos cursos y algunas maestrías que consigue a través de la cooperación internacional. Pero por lo general hay algunos funcionarios que sí se han especializado en Derecho del Mar, por ejemplo, además con reconocidos triunfos por esa especialización, pero la gran mayoría de nosotros en realidad terminamos siendo todistas, no es que seguimos una especialización o que debemos necesariamente estudiar algo específico para ejercer la carrera, pues como bien han escuchado el testimonio de Sandra, uno va cambiando mucho de diferentes temas. Entonces, la principal capacidad es una habilidad blanda, que es aquella de la adaptación, de la rapidez, del análisis crítico para poder asumir los retos de nuevos cargos. Muchas gracias. Bien, la segunda pregunta va para Esteban. Esteban, ¿cómo fue la experiencia en la entrevista personal que tuviste para ingresar a la academia? Sí, buenas noches, gracias de nuevo por la pregunta. Yo creo que la experiencia que yo tuve es que yo ya me había estado preparando en los temas que estaban en el temario, y eso es justamente lo que me preguntaron en el último examen. Yo creo que ya tenía la preparación que había tenido para los primeros exámenes, me había servido para el último en realidad, y creo que llegué tranquilo. El jurado está conformado por embajadores y especialistas, pero justamente quieren saber tu opinión, quieren conocerte, y yo creo que me fue bastante bien ahí, estuve tranquilo,
y felizmente todo salió bien. Gracias, Esteban. Bien, la última pregunta va para Sandra. Sandra nos pregunta Leonardo Barrios y nos señala, buenas noches, doctora. Ella tocó el tema que estuvo en Berlín y nos pregunta, ¿el alemán tuvo que ser un idioma que ya lo hablabas desde antes o sucede que solo se comunican en inglés en las oficinas? Gracias. Gracias. A ver, en las embajadas, en los consulados, en las representaciones permanentes donde nosotros diplomáticos trabajamos, todos hablamos español siempre. Tenemos traductores, secretarias, asistentes, personal administrativo, que es el que de todas maneras habla el idioma oficial del país en el que estamos. En este caso era el alemán, cuando estaba en Nueva York era el inglés. Para comunicarnos nosotros como diplomáticos con otras instituciones alemanas necesitábamos alemán, pero en la mayoría de los casos inglés. Y también muchas veces, al ser Alemania pues un país muchísimo más desarrollado, el servicio diplomático es más especializado, ellos son muchos más. Entonces todos aquellos diplomáticos que estaban a cargo de los temas que tenían que ver con América Latina hablaban español perfectamente. Entonces uno también puede trabajar en ese idioma. Yo cuando llegué a Berlín no sabía alemán, me comunicaba todo en inglés y bueno, lo aprendí ya estando ahí después de 3 años de hablar alemán, pero no es un requisito indispensable que uno para ir a un país específico tenga que hablar de todas maneras ese idioma. Es lo ideal, o sea, sería lo ideal, pero no es algo indispensable ni necesario para que te manden a un lugar en particular. Gracias, Sandra. Bien, para dar una última ronda de preguntas, voy a dar el pase a Catherine, que vas a mencionarnos más o menos las preguntas que van enviándonos al Facebook. Tienes el uso de la palabra, Catherine. Muchísimas gracias. Sí, tenemos muchas preguntas también por redes sociales que nos gustaría atender. Preguntan sobre el proceso de selección, si se mantiene para enero del 2021 o será aplazado por la coyuntura. Aquí quisiera ser bastante enfática y es un mensaje de nuestro mismo director, el embajador Alan Wagner, que es que la academia no va a parar. Este año hemos cumplido 65 años de vida institucional y hemos podido sobrepasar, como bien indicó Esteban, el problema de la coyuntura pasando a aulas virtuales. De hecho, este año el último examen, aquel de oral de concepto, fue hecho de manera virtual. Así que no, de todas maneras vamos a tener un concurso de admisión el 2021, en enero van a ser las inscripciones. Aún no estamos seguros sobre la modalidad del mismo, pero vamos a informar a través de nuestras redes sociales cuál será y vamos a seguir los lineamientos que indique el gobierno. Preguntan sobre una maestría en Turquía y que estudió en inglés, y esto los exoneraría del examen de inglés del proceso de admisión. Sí, olvidé mencionarlo, para poder no dar el examen de inglés del proceso de admisión, pueden tener estos certificados vigentes de IELTS y TOEFL, IELTS mínimo 6.5 y TOEFL mínimo 73, o acreditar que han hecho sus estudios en el idioma inglés en el extranjero y que este certificado esté inscrito en la SUNEDO, así que no hay ningún problema y sí sería exonerado esta alumna Lara Brain. Tenemos otra pregunta. Déjenme ver por acá. Esteban, quizás tú me puedes ayudar con estas preguntas. ¿Quieren saber un poco más sobre cómo son los pasos en el examen médico, los exámenes de la segunda etapa, aquellos previos al examen oral? ¿Puedes comentar un poco tu historia? Sí, por supuesto. Una vez que se pasa la primera etapa, en la segunda etapa está el examen psicológico, psicotécnico. Esos exámenes apuntan a conocer tu perfil. Si calzas en el perfil que está buscando el ministerio, el Perú finalmente, y es lo que tú has hecho finalmente para eso, entonces hay un examen en los que te hacen de opciones múltiples, como para ver un poco tu caracterológico. Recuerdo que ese fue
el examen psicotécnico. En el examen psicológico también hubo entrevistas, dinámicas, como para que nos conozcamos un poco más, sepan quién está postulando, me parece que era por ahí. Y después hubo el examen médico, que en realidad fue un examen bastante simple, ¿no? Fue un examen típico cuando uno ingresa a trabajar, un examen en general, ¿no? Un examen general, de sangre, de altura. Eso no es muy complicado en realidad. Gracias. Gracias, Esteban. Esteban, te sigo pasando otra pregunta del Facebook que preguntan quizás tips que le pueden dar para el examen escrito o recomendaciones para el examen psicológico y tips para el examen de inglés. ¿Qué les puedes comentar? Para el examen de redacción, creo que a mí me sirvió mucho realmente practicar mi redacción, siempre es bueno mejorarla, en primer lugar, pero también prepararme, saber qué decir. Entonces, yo habré leído un montón de temas, habré hecho resúmenes como para entender temas internacionales, coyunturas, tener también opinión respecto a diversos temas. En cuanto al psicológico, lo comenté en realidad, es ser uno mismo, estar tranquilos, saber quién uno es, en realidad te da mucha seguridad en lo que quieres mostrar. Entonces, no finjan ser algo que no son porque van a chocar con algo y el psicólogo se va a dar cuenta, ¿no? Eso es lo más normal en cualquier proceso. El de inglés, sí, practicar el inglés, si es posible, exonerarse, tener ahora la facilidad de dar el IELTS y demostrar que ese examen, que uno es apto en el inglés sin necesidad de darlo, creo que es una buena alternativa. Esteban, y una más para ti. Preguntan si el estudio de los 2 años de la academia es de lunes a viernes. Quizás puedes hablar un poquito sobre la exigencia. Sí, por supuesto, consejera. Yo creo que lo que comenté es que la exigencia es digamos, total. O sea, nosotros nos hemos comprometido a la dedicación exclusiva a la academia. Entonces, hemos tenido clases de lunes a viernes, siempre, y también hemos tenido incluso clases los sábados, y además trabajos en grupo, lecturas, etc. Entonces, realmente la exigencia es total. No nos da la posibilidad realmente de emprender algo o trabajar en otro lado o estudiar algo en paralelo. No sería posible, realmente es bien exigente, pero también es un buen reto, el ambiente también es muy positivo. La experiencia que he tenido con mis compañeros ha sido de bastante cooperación, nos vemos acompañados en este proceso y compartimos las dificultades, y si alguien sabe más que uno en derecho, realmente la experiencia que te enseñan, ¿no? Si es que uno tiene una dificultad. Esa ha sido un poco mi experiencia. Muchas gracias, Esteban. Veo que hay varias preguntas, tanto en Zoom como en Facebook, sobre el tema de los certificados de inglés, sobre los certificados Cambridge. No, la verdad, solamente aceptamos los certificados internacionales del TOEFL y del IELTS, así como muchas instituciones de posgrado en el mundo, o que hayan estudiado la carrera en el idioma inglés. También preguntan si es que, aparte de no tener más de 30 años al 31 de marzo, ¿es necesario no tener hijos y no estar casado? Bueno, no, eso no es así. Pueden estar casados. Yo tenía un compañero que tenía ya 3 hijos cuando ingresó a la academia. Han habido incluso casos de personas que se han casado estando en la academia, que han tenido hijos estando en la academia. No lo aconsejo porque es muy exigente, pero no es que sea discriminatorio en ese sentido. Esteban, quizás puedes responder esta pregunta que dice si es que puedes trabajar mientras te preparas para la academia diplomática. ¿Qué aconsejarías? Es muy personal eso en realidad. Sí, consejera. Yo creo que esa es una pregunta que uno mismo tiene que resolverla. En mi caso, a mí me sirvió
yo no terminé de romper el vínculo total con la ONG en la que estaba, de hecho me dediqué a pocas cosas en concreto, pero porque tenía esa responsabilidad. Pero de haberlo hecho, sí, a mí me sirvió en realidad reducir al máximo, reducir al mínimo otras responsabilidades. Yo sé que hay otros compañeros míos que, han, que siguieron trabajando y que han ingresado y están teniendo una muy buena experiencia también, pero eso fue lo que a mí me sirvió en realidad. Ya que cada uno lo tome. Gracias, Esteban. Luego también dice, ¿por qué no se permite tener un trabajo mientras estoy en la academia? Bueno, no, se pide dedicación exclusiva. Y este es un punto que no he explicado. Cuando los postulantes ingresan a la academia, están ingresando a una especie de beca, pues es una inversión que hace el Estado peruano en los estudiantes. El Estado provee la maestría, que es gratuita para quienes la llevan. Además, les dan un estipendio de 2 remuneraciones mínimas, les dan un seguro médico, les dan uniformes, viajes al interior del país, y cuando hemos tenido las clases presenciales también les dan almuerzos. Entonces, se provee todo para que el estudiante se dedique 100% a la academia. Además de estudiar, los estudiantes de la academia, los alumnos, también apoyan eventos de la Cancillería. Por ejemplo, si hay una cumbre de APEC o Alianza del Pacífico, muchas veces los alumnos dejan de estudiar la semana de la cumbre y van a hacer un trabajo más práctico y apoyan a la academia. Por eso se pide la dedicación exclusiva. Preguntan cuántas vacantes habrá para el 2021. Eso, las vacantes las decide el Ministerio de Relaciones Exteriores en diciembre de cada año, y eso es en función del servicio. Así que por el momento no podríamos responder esa pregunta. Los últimos años han variado de 30 a 20, así que estamos a la espera nosotros también de saber cuántas vacantes. No sé si quieren preguntar algo sobre la carrera, mientras voy respondiendo una pregunta más. Pero sería interesante tener algunas preguntas sobre la carrera en sí. Preguntan, aparte, antes de ponerse, creo yo, a estudiar otro idioma, es importante que su inglés esté lo más avanzado posible, como ya lo mencionó Esteban. Aparte, como ya también escucharon del testimonio de Sandra, el inglés les va a permitir estudiar bien en la academia, porque hay cursos en inglés de los cuales nadie está exonerado, ni siquiera aquellas personas que tienen el nivel, porque es inglés para diplomáticos, es especializado. Hay cursos como ciencia política en inglés, hay muchísimas lecturas de relaciones internacionales en inglés. Entonces ya de entrada tienen que tener una buena base para poder pasar bien los cursos dentro de la academia. Y ya una vez en la carrera, el inglés es el idioma que más les va a servir por la coyuntura actual. En unos 10 años estoy segura que estaré diciendo que es el chino mandarín, pero ahorita es el inglés. Segundo idioma, en la academia se les enseña a aquellos que ya tienen inglés avanzado, se les da francés como otro idioma. Pueden ser los idiomas reconocidos por la ONU que mencionan por aquí. Sí, eso creo que es una buena idea. Quizás, Sandra, nos puedes hablar un poco de qué idiomas te parecen los más útiles habiendo estado en Naciones Unidas. Bueno, en Naciones Unidas nosotros como peruanos no teníamos ningún problema con el español porque es uno de los idiomas oficiales, pero para negociaciones que no son de carácter oficial, es decir, para las que no hay interpretación simultánea porque no se dan en una sesión oficial de algún órgano de las Naciones Unidas, todo se hace en inglés. Ese es el idioma con el que se manejan absolutamente todas las misiones diplomáticas en las Naciones Unidas, todas las negociaciones son en inglés. Sí, otro idioma que facilita también la coordinación con cierto tipo de misiones es el francés, ¿no? En este caso, por ejemplo, si quieres tener mayor acercamiento a países africanos, muchos de ellos son ex colonias francesas, hablan francés, uno se puede manejar con eso. El alemán me sirvió para Berlín, pero por ejemplo en Naciones Unidas no lo utilicé casi nada más que para algún tipo de comunicación con la embajada, con la misión alemana ante Naciones Unidas.
Y nada, yo diría que el inglés es básico, fundamental, que lo hablen, que lo escriban perfectamente. Y si quisieran agregar otro que tal vez les podría ser de utilidad, yo diría el francés probablemente. Gracias. Preguntan también, Sandra, cómo funciona la designación a ciertos países, si es que ahí cuenta el tema del idioma o cómo es que se da. La designación, nuestras designaciones se dan cada año, casi a final del año. Una comisión del Ministerio de Relaciones Exteriores, formada por distintos embajadores, por la Oficina General de Recursos Humanos, ven cuáles son los funcionarios diplomáticos que están fuera y están regresando, y cuáles son los funcionarios diplomáticos que estando en Lima tienen que salir, para hacer una especie de match con los puestos que se abren y que se tienen que cubrir. Eso se ve por categoría, ¿no? Cada uno. A los funcionarios diplomáticos que tenemos que salir en el año, se nos da una lista que es de todos los puestos que se van a abrir para poder postular. Uno aplica, uno postula esos puestos. Podemos postular a podemos colocar 3 opciones según nuestras preferencias y sobre todo nuestras capacidades, ¿no? Tenemos que justificar por qué queremos ir a cada uno de esos puestos, cuál es nuestro aporte en esos puestos de trabajo. Y bueno, esto pasa a esta comisión del Ministerio de Relaciones Exteriores, que se encarga de evaluar y ver si estamos aptos para determinado puesto o no. Y básicamente así se decide, ¿no? En la mayoría de los casos, las personas estamos en la capacidad de poder asumir los puestos que consideramos, pero en otros casos por motivos de servicio o porque el ministerio considera que vamos a aportar más al país en otra misión, somos enviados a otra. No significa que lo que nosotros sugiramos, ¿no? o coloquemos como opción es a donde definitivamente nos van a enviar, porque interfieren distintos factores, ¿no? Siempre dependiendo de nuestras capacidades y de lo que nosotros podemos aportar desde nuestra trayectoria, experiencia, conocimientos, etcétera, al lugar en el que vamos a ser desplegados. Preguntan si una vez que uno termina la academia diplomática puede ejercer en el ámbito militar. Bueno, no, nosotros trabajamos de la mano con los militares, tenemos una dirección de defensa que trabaja en coordinación con los militares, pero es la academia diplomática para la carrera diplomática, no es que uno pueda postularse a la academia para luego ejercer en la defensa, ¿no? Son vocaciones de servicio, son vocaciones de defensa de los intereses del Perú, pero nosotros defendemos y promovemos, es otro campo. ¿A qué edad recomiendan postular para ejercer la carrera diplomática? No hay una edad específica. Hay gente que ni bien termina la carrera, ingresa, hay personas que hacen un poco más de experiencia laboral y luego ingresan. Lo importante es cumplir con el perfil del que hemos conversado, ¿no? De las habilidades blandas, de las cuales hemos hablado, de la posibilidad de poder adaptarse, sobre todo. Eso es lo que se examina sobre todo en el examen psicológico. Sandra, quizás nos puedes ayudar en esta última pregunta para ti sobre cuando uno sale de la academia, inmediatamente va a una misión. Quizás puedes explicar un poco los ciclos que hacemos. Sí, claro. No, cuando uno se gradúa de la Academia Diplomática, pasa a trabajar al Ministerio de Relaciones Exteriores por aproximadamente 3 años. Y después de esos 3 años, uno ya puede prestar funciones en el exterior. En el exterior estamos por 5 años, máximo 6, por alguna cuestión del servicio muy particular. Y luego tenemos que regresar al Perú. Ya cuando regresamos, estamos también 3 años y luego volvemos a salir por 5 y así, ¿no? Es ir y venir, estando 3 años en Lima y 5 años en el exterior. Así es, y así toda la vida, más o menos. Preguntan si al momento de postular aún se encuentran estudiando algunos cursos de especialización, pero no lo han concluido, si lo pueden consignar en la hoja de vida. Sí, lo pueden consignar.
Terminarlos va a ser más complicado porque, como digo, ya una vez que empiezan la academia van a estar sumamente ocupados. Preguntan un poco más sobre las tareas que realizan en la carrera diplomática y cuál ha sido a nivel personal, digamos, el principal reto. Sandra, quizás, ¿cuál ha sido el principal reto que has tenido en la carrera hasta el momento? Yo creo que cada puesto en el que he sido, al que he sido asignada ha significado un reto para mí, ¿no? Definitivamente. El más grande tal vez fue mi primera salida, ¿no? Yo tenía 26 años cuando me enviaron a la embajada en Alemania. Nunca había vivido sola, mucho menos en el exterior sola, entonces definitivamente ese fue un reto bastante grande, ¿no? Dejar eh, la casa de mis padres, mudarme a vivir sola y en otro país y una cultura completamente distinta como es la alemana. Entonces ese fue un reto importante. Después de eso, en realidad, todos los otros viajes que he hecho, ya digamos que uno se va acostumbrando, ¿no? Es parte de la carrera y uno ingresa a esto sabiendo que es así, que uno va cambiando. Pero creo que sí, esa primera salida, ese primer desapego, es el que definitivamente implica un reto mucho más significativo. Así es. Preguntan si es que hay límite de edad y cuántas veces se puede postular. Bueno, eso lo comentamos. Se puede postular 2 veces, es decir, si uno postula, hace los primeros exámenes y falla en el examen de inglés, puede volver a postularse al siguiente año. Y si desaprueba nuevamente uno de los exámenes, ya no puede volver a postularse, salvo aquellas personas que postulan y llegan al último examen y no agarran vacante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi año las vacantes eran 15. Entonces, si uno llega hasta el final, aprueba el examen final, pero se queda en el puesto 16, esa persona puede volver, no se le cuenta como una oportunidad porque no ha sido propiamente eliminado, simplemente no llegó a alcanzar vacante. Preguntan sobre el tema de las becas. Sí, efectivamente, los primeros puestos en la academia diplomática tienen facilidades para poder acceder a becas al exterior. Las becas que hay en el exterior, que por lo general son becas en el Reino Unido, en Francia y en España, dependen mucho de la cooperación internacional. Han habido cambios en los últimos años porque han habido cambios también en la cooperación internacional de esos países. Pero siempre se les ofrece, si no es a esos 3 países, becas a los primeros puestos a otros lugares. Y durante la carrera se presentan muchísimas oportunidades para seguir capacitándose, tanto cursos extendidos como cursos cortos, que ofrece la Oficina de Recursos Humanos y convoca a los diferentes funcionarios y uno se presenta y es como un pequeño concurso para ver quién obtiene las becas, ¿no? ¿Qué más preguntan? ¿Por qué la edad de retiro es 70 años? Bueno, esa es la edad de retiro, si no me equivoco, de los funcionarios públicos, ¿verdad? No sé, es lo que... Se toma en cuenta el tema de los voluntariados, de la ONG. Bueno, todo eso se puede poner en su hoja de vida y se puede, digamos, son cosas que evalúa el jurado en el último examen, pero no son determinantes. Lo que importa es que muestren, sobre todo en el último examen, que es como una especie de entrevista ante un jurado compuesto por el viceministro de Relaciones Exteriores, por el director de la academia, por embajadores, embajadoras y académicos que evalúan cómo se desenvuelve la persona, ya no tanto cuánto sabe, sino cómo se desenvuelve, qué habilidades blandas tiene y si es que calza en este perfil que se está buscando. A ver, ¿qué más? Para la ascensión en la carrera, ¿qué criterios se toma en consideración? Sandra, quizás puedes hablar un poco sobre el tema de los ascensos. Bueno, al igual que
que el proceso de salida, ¿no? Para ver en qué embajada, consulado, organización vamos a estar prestando funciones fuera. Para los ascensos también, más o menos por esta época, hacia finales del año, hay una comisión de la Cancillería, ¿no? Que evalúa los ascensos, ¿no? Creo que vieron en la presentación que es una carrera jerárquica bastante larga, donde uno va subiendo de categoría. Eh, para pasar de una categoría a otra hay que cumplir con ciertos requisitos, por ejemplo en temas de certificaciones de idiomas. Eh, Cuenta también el tiempo de servicio, ¿no? Si por A o B uno no quiere seguir o trabajando en la Cancillería o le ofrecen otro trabajo, en fin, etcétera, y pide disponibilidad y se va un tiempo de disponibilidad, el tiempo que está fuera no se le cuenta como tiempo de servicio, entonces eso hace que la persona se retrase en los ascensos. Una serie de requisitos que están en nuestro reglamento. Y tenemos que dar unos exámenes, un examen de redacción, de ensayos, sobre temas de política internacional, temas de actualidad. Esos temas los decide, ¿no? Esta comisión que se forma. Los temas varían dependiendo de la categoría. Uno tiene que dar esos exámenes. Si no los pasa, bueno, ese año no puede continuar en el proceso de ascenso. Si lo pasa, sigue en el proceso. Tenemos una nota, que es una evaluación anual que tenemos que pasar todos los funcionarios diplomáticos, en la que nuestros jefes directos nos evalúan y nos ponen una calificación. Ese es otro de los requisitos, otro de los criterios que se toman en cuenta para los ascensos. Nuestra trayectoria académica también tiene un peso, ¿no? Si nosotros somos bachilleres o si somos titulados, tiene un peso distinto, ¿no? Obviamente la persona, el funcionario diplomático que tiene un título profesional tiene un puntaje más alto del que solamente tiene un título de bachiller, ¿no? Una diploma de bachiller. Si tienes una maestría, si tienes un doctorado, eso te va dando un puntaje más elevado. Si además del inglés hablas otro idioma y tienes un examen de una certificación internacional en ese idioma, eso te da otro puntaje. Si eres profesor en alguna universidad, si has escrito algún libro, si has escrito artículos, una serie de criterios académicos que nos dan otra nota. Y todo eso influye en la evaluación que esta comisión de la Cancillería hace sobre el funcionario para determinar si está o no apto para el ascenso, ¿no? Es básicamente, es un proceso largo que ya empezó, por ejemplo, este año, empieza como alrededor de junio, julio, y sigue un proceso porque, como mencioné, son varios criterios que entran en cuestión, y los resultados uno los tiene como en octubre, noviembre de cada año, ¿no? Ver qué personas ascienden y qué personas no ascienden y tienen que esperar hasta el siguiente año. Muchas gracias, Sandra. Estamos llegando ya hacia el final de las preguntas. Voy a tomar un par más. Acá hay un par de preguntas bastante interesantes. ¿Qué pasa si uno se queda en la categoría de tercer secretario? ¿Igual debe salir al exterior? Bueno, sí. Uno continúa la carrera, si es que uno, digamos, no asciende, igual como tercero, como segundo, cumple sus 5 años afuera, sus 3 años en el Perú. Pero hay en la ley del servicio diplomático dice que si uno no asciende en 20 años, es decir, si te quedas 20 años en la misma categoría, pasas a ser retirado. Pero bueno, los ascensos son cada 3 o cada 4 años, así que es muy raro que esto suceda. También preguntan sobre países, los diplomáticos que son asignados a países B-. Hay una clasificación de países. Por lo general, los países desarrollados son países A, los países en vía de desarrollo son países B, y los países digamos, condiciones difíciles, de vida difíciles, son B-. Y sí, efectivamente, las personas que van a esos países, como por ejemplo ahora lamentablemente es Venezuela, por la situación actual, reciben 14 sueldos y tienen más tiempo de vacaciones para poder subsanar un poco la calidad de vida difícil. Bueno, hay muchísimas preguntas, lamentamos no poder responderlas todas, los invitamos a seguir haciéndonos diferentes preguntas a través de nuestras redes sociales.
pueden visitar nuestra página web, donde también tenemos una parte de preguntas frecuentes con diferentes respuestas. Así que, bueno, esperamos que esta charla haya podido darles una visión bastante general del servicio diplomático y la Academia Diplomática del Perú. Gracias. Muchas gracias, Catherine, Sandra, Esteban también. Y bueno, finalmente, y para cerrar este prestigioso evento, vamos a invitar al director de la carrera de Relaciones Internacionales de la UPC, el doctor Rafael Casado, para las palabras de cierre. El doctor Casado es licenciado en Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, con diplomado en Foreign Service Program de la Universidad de Oxford, Inglaterra, y maestría en Derecho Comunitario de la Universidad Española Complutense de Madrid. Se ha desempeñado como diplomático de carrera en el Servicio Exterior Venezolano, funcionario internacional en la Asociación Latinoamericana de Integración ALADI, Uruguay, y director de la carrera de Relaciones Internacionales de la UPC. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Hemos llegado al final. La verdad que he estado muy complacido de escuchar todas las participaciones, la apertura a cargo de nuestro decano, la participación de Catherine, de Esteban y de Sandra. Realmente quiero a ustedes, los que están participando en el día de hoy, quiero comentarle algo. Como han visto en mi currículum, he tenido la experiencia de ser diplomático. Fui diplomático por más de 30 años. Ingresé, cuando ustedes hablan de las preguntas, esas inquietudes las pasé yo hace 30 años. Pero lo que quiero resaltar de ello es la importancia que cuando uno habla de las cancillerías importantes en América Latina, hay dos que han levantado siempre a la mano: Itamaraty y Torre Tagle. La Cancillería peruana es de las mejores del mundo, y eso se logra a través de la profesionalización. Entonces, cuando escuchaba la charla de hoy, les digo, pues todos aquellos de ustedes que desean seguir una carrera diplomática, es su vocación, es su deseo. La Academia Diplomática Javier Pérez de Cuéllar es el escenario idóneo para lograr sus objetivos. A una de las preguntas que estaba puesto allí, hablaba, bueno, ¿cuál puede ser la satisfacción de un diplomático? Y me vino a la memoria qué satisfacción tendrá que una persona de una gran humildad, pero el canciller Alan Barner, el actual director de la Academia Diplomática, que llevó a cabo las negociaciones en La Haya. Imagínense eso lo que significa en la historia del Perú haber logrado definir un espacio territorial. Esos son grandes logros hechos a través de diplomáticos. Entonces, jóvenes, yo lo quería comentar, pues la UPC lanzó la carrera de Relaciones Internacionales con gran éxito. Este año iniciamos nuestro primer año. Iniciamos con más de 90 alumnos. Ha sido el crecimiento exponencial importante en los últimos años. Sí les digo que en la carrera, en su diseño, me concedí, tuve ese honor y esa responsabilidad, tomé como referencia la Academia Diplomática. ¿Por qué? Porque estudiar relaciones internacionales, yo siempre le digo a los chicos, es esa carrera en la cual la mochila tiene la mayor información. Es decir, los egresados de Relaciones Internacionales llegan a la Academia Diplomática con la mayor información de la temática que se va a preguntar. Como bien lo han dicho, esto es una carrera que permite múltiples disciplinas. Hicieron una pregunta sobre los médicos y les quiero dejar esta reflexión para que vean ustedes cuán importante es esta apertura de la Academia Diplomática. Imagínense ustedes tener que atender el problema actual hoy en día de la cibernética, o de las armas nucleares, o de las armas tecnológicas, o de las armas químicas. Entonces, es importante contar dentro de la Cancillería, dentro de la estructura diplomática, a otras disciplinas. Cuando hablando de médico, me vino a la mente qué importancia es tener a un experto en medio ambiente, egresado de una carrera ambiental, que haya seguido la carrera diplomática. En fin, jóvenes, los quiero invitar a que sigan, a todos aquellos que deseen con amor la carrera. Este es el camino. Nosotros desde UPC formaremos a esos futuros
egresados de UPC que irán a la carrera. Y es interesante lo que comentó Sandra en cuanto a la valoración. Aquellos estudiantes de UPC que estudian Relaciones Internacionales tienen una ventaja con relación a otras disciplinas, y es que nosotros tenemos los 3 grados académicos con Arizona. Es decir, el egresado de Relaciones Internacionales podrá graduarse con 3 grados académicos, incluyendo una maestría, que es muy importante porque tienen el idioma inglés, uno de los requisitos de la academia. Su formación académica ya va inclusive con una maestría en su mochila. Entonces, jóvenes, eso da una gran ventaja, una gran oportunidad. Y no quiero dejar de concluir invitándolos mañana a aquellos que deseen, que tengan tiempo. Como director de la carrera, mañana nos visita a las 10 de la mañana el ex canciller José Antonio García Belaúnde, quien va a dar desde España, como ustedes saben, el ex canciller se encuentra actualmente residenciado en Madrid, va a dar una charla sobre las relaciones internacionales en la situación de paz con pandemia. Jóvenes, éxito a todos ustedes. Catherine, Esteban, Sandra, mis felicitaciones a ustedes. Les deseo el mayor de los éxitos a los chicos que han compartido en la noche de hoy. Les deseo el mayor de los éxitos y hasta muy pronto. Muchísimas gracias por su tiempo y ha sido un honor para mí estar con ustedes y concluir la actividad el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, doctor Rafael. Bueno, ya finalizando con este conversatorio del día de hoy, invito a los estudiantes de la UPC a que puedan postular y seguirnos en nuestras redes al Grupo de Estudios de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales GEDIRI. Pronto estaremos comunicando más contenido académico y anunciando nuestros próximos eventos y también nuestra nueva convocatoria. Finalmente, doy gracias al doctor García Corrochano, Catherine, Sandra, Esteban, doctor Rafael Casado por sus tan relevantes aportes y testimonios en la ADP. Y nada, esperamos haber respondido las dudas de nuestros oyentes. Esperamos vernos en otra oportunidad. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Muchas gracias a Feliz todos noche. por su participación. Buenas noches.